Bueno, aportó, por ejemplo, aportó que, o sea, los niños, yo gracias a, o sea, yo por el programa, porque claro, yo estaba en el programa, trabajaba para los niños y daba todo tipo de contenidos. Entonces, una de las cosas que le agradezco al programa es haberme hecho, utilizando ese gesto que ahora se utiliza tanto, entrecomillado, experto en varios contenidos para niños. A mí me consideraban y me consideran experto en literatura infantil y juvenil, experto en cine infantil y juvenil, experto en teatro infantil y juvenil, experto en educación, en todo lo que tenga que ver con el mundo infantil y juvenil. Entonces, efectivamente, aportó, aportó sobre todo el desarrollo de muchos géneros diversos relacionados con el niño, y que al niño se le dejara de considerar tonto, idiota o un lector o un espectador inferior al resto. Yo siempre he dicho en todas partes, y sigo diciéndolo, que no hay una literatura infantil y juvenil, no hay un cine infantil y juvenil, y por tanto no hay una televisión infantil y juvenil. Hay una televisión, como hay una literatura y como hay un cine. Otra cosa es que las personas, en función no solo de la edad, sino de lo que de cómo son, de su personalidad y de lo que saben y de la educación que han recibido, etcétera, tienen distintos niveles de lectura de los libros, del teatro, del cine o incluso de la televisión, pero que sirve lo mismo para unos y para otros. Digo siempre que ojalá los adultos lleváramos bajo el brazo en el metro, en el autobús, en la calle, libros de literatura infantil y juvenil, y no nos avergonzara llevar esos libros pensando que son inferiores. No lo son. Son libros tan excelentes como pueda ser la mejor novela que exista para adultos. Por tanto, con la televisión es lo mismo. No tiene que haber diferencias. La diferencia que yo hice al principio no era diferenciar entre niños y adultos, porque lo que yo conseguí de rebote era realmente el objetivo que yo había perseguido en eso que contaba al principio de todo, cuando estaba trabajando para adultos y pensaba que lo que había que hacer era explicarle al adulto lo que ocurría en el mundo, lo que ocurría en su país, lo que ocurría en su ciudad, en eso que llaman actualidad, y que normalmente la gente no tenía por qué entenderlo. Se hablaba en aquel tiempo de inflación y la gente se preguntaba, ¿qué es eso de la inflación? Y no se le contaba en los telediarios, se hablaba del porcentaje, no sé qué, tal, del índice de inflación. Pero había que preguntarle, a explicarle qué era lo que era la inflación. Se hablaba del País Vasco, por ejemplo, y de los problemas del País Vasco, pero la gente no sabía qué sucedía en el País Vasco. Se hablaba de terrorismo de ETA, se hablaba de nuevos partidos políticos diferentes a los estatales, pero la gente no sabía a santo de qué venía todo esto. Había que explicárselo. No es que yo tratara a los niños como inferiores, es que yo les explicaba a la audiencia, fueran niños o fueran adultos, el mundo que les rodeaba. Y eso es lo que yo pretendía entonces y lo que pienso que hay que seguir pretendiendo en cada uno de los momentos, en el teatro, en el cine, en la televisión, en cualquiera de las artes o de las manifestaciones. ¿Y qué se consiguió también? Pues que se rompiera una barrera que existía, que era muy dura, y era muy dura, yo lo he vivido, y era que el adulto se acercara al niño. Había adultos que destacaban pues, en la literatura, o que destacaban en el deporte, o que destacaban en la política, y cuando yo les llamaba y decía, ¿quieres venir para que te entrevisten los niños? Al principio decían niños. Claro, yo conseguí poco a poco que personas de gran relieve, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela, Alexandre, gentes no solo del mundo de la cultura, sino de la política, que los ministros de la época vinieran al plató a ser entrevistados por los niños para explicar cualquier reforma. La reforma política que hizo Adolfo Suárez, vino Fernando Suárez, que era ministro, y Fernando Suárez explicó
a las preguntas de los niños en qué consistía la reforma política. Nosotros en el Colegio Cardenal Herrera Oria, cuando el referéndum de la Constitución, llevamos a varios padres de la Constitución. Estuvo Peces Barba, Ramón Tamames, Gabriel Cisneros, uno de cada uno de los grandes políticos. Y les explicaron a los niños que estaban en un aula, les explicaron en qué consistía la nueva Constitución que iba a ser votada en referéndum. Nadie había pensado en los niños. Entonces, eso que después ahora parece tan normal y que hay programas incluso de divertimento, de espectáculo, donde los adultos están con los niños, fue muy difícil conseguirlo. Pero eso lo conseguimos. Alguien tan importante como autor de un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, Richard Bach, era un autor. Juan Salvador Gaviota era un libro conocidísimo por los adultos y muy leído y tal. Que Richard Bach viniera a mi programa y les hablara a los niños y fuera entrevistado por los niños, pues fue todo un hito. Conseguir eso para mí fue muy importante.